Vamos a pasar ahora con el siguiente método que se llama index. Index, como su nombre lo dice, me da el índice de algún cierto elemento dentro de la lista. Por ejemplo, voy a trabajar con esta A, con esa lista A. Le voy a poner a.index y le voy a pedir que me diga, por ejemplo, el del elemento, ¿verdad? 6, me está diciendo que es el índice 5. Recuerden que empieza en 0, el índice 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Por ejemplo, vamos a crear otra. Vamos a poner vector. Bien, entonces me interesa, por ejemplo, cuál es el índice del número 100. Me dice que 3. El del 10 me dice que 0. Entonces, recuerden, el índice siempre comienza con 0, 1, 2 y 3. Entonces, también es muy utilizada esta función o método cuando estamos utilizando búsquedas. ¿Sí? Bien, vamos también a trabajar con el otro método que se llama insert. ¿Sí? Este método me permite añadir como append un nuevo elemento. Sin embargo, la diferencia es que yo puedo decidir en dónde se va a colocar. Bueno, vamos a ver. Tenemos este A, esta es la lista A. Y por ejemplo, yo quiero poner insert y le quiero decir, pues quiero que añadas este elemento número 100, por ejemplo, perdón, el índice donde queremos. Vamos a poner, por ejemplo, y le vamos a añadir el elemento 100. Entonces lo que está haciendo es aquí tomar el valor de su índice, entonces sería 0, 1, 2, y aquí añade 3. Aquí añade este elemento, el 100. Entonces aquí sería el índice y el elemento que queremos añadir o insertar a la lista. Por ejemplo, igual si lo pusiera yo insert en el elemento o en el índice 0 el valor de menos 1, lo voy a poner y aquí se puede ver. Algo interesante de este método es que no reescribe el número, ¿sí? Por ejemplo, no me ha eliminado este 1 o no lo ha sobrepuesto. Lo que hace es desplazarlo. Eso es algo de lo más interesante de este método insert. Muy bien. Si podemos insertar elementos, ¿verdad? Entonces podemos removerlos también. Entonces vamos a trabajar con esos dos métodos, que es el primero sería pop, que lo que hace es lo siguiente. Me regresa, ¿verdad? Me regresa el último valor, ¿sí? Y además modifica la lista. Es decir, entonces me regresa este valor, pero además la ha quitado de esta lista. Es uno de los métodos que me permite modificar y además regresar un valor. Si yo lo sigo haciendo, es como si fuera una memoria que me va quitando poco a poco los elementos que conforman esta lista. ¿Sí? Hasta que no nos quede nada. Bien, es un método muy interesante. Por ejemplo, vamos a declarar otra lista un poco más elaborada. Vamos a poner las compuertas. Esta es una lista que contiene elementos de tipo string.
Bien, entonces tenemos esta lista. Vamos ahora a utilizar el mismo método. Voy a poner punto pop y aquí yo le puedo decir cuál elemento, utilizando su índice, quiero yo obtener. No solamente el último elemento, sino le puedo decir que quiero este o este o este tal vez, ¿sí? En mi caso voy a utilizar el índice, ¿ok? Entonces voy a poner 2 y aquí me da el AND, ¿no? Este elemento. ¿Por qué? Porque inició en 0, 1 y 2. Si yo pongo la lista actual, el contenido de la lista actual, como podrán ver, ya no se encuentra este elemento delante. ¿Sí? Entonces, también me permite a mí decir cuál es, utilizando el índice, cuál es el objeto que quiero remover. Por ejemplo, si pongo -1, recuerden que -1, el índice -1, quiere decir que empieza de derecha a izquierda. Entonces tomaría este elemento. Muy bien. Vamos ahora a trabajar otro método muy similar que se llama remove. ¿Sí? Entonces voy a poner z.remove y aquí en lugar de su índice, que tal vez se les hace complicado o en alguna cierta programación no sabemos el índice, pero sí sabemos el contenido, sabemos por ejemplo si es una base de datos, sabemos el nombre de la persona y tal vez se nos hace más fácil identificarlo de esa forma, ¿no? En mi caso, como sé que son compuertas, pues podría saber que se encuentra esta compuerta NaN y aquí lo elimina, ¿no? Lo remueve. Por ejemplo, el OR debe de ser más sencillo. Depende mucho de la aplicación, del algoritmo, cuál de estos dos utilizar. ¿Sí? Bien, vamos ahora con las dos últimas funciones y vamos a trabajar, por ejemplo, con el primer elemento, ahora es el último elemento y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo quisiera por ejemplo ahora ordenarlos de cierta manera, le pondría w.sort y aquí me lo está ordenando de menor a mayor, ¿sí? Si yo quisiera en orden inverso, utilizo la instrucción reverse y, como pueden ver, lo hace de esta forma. Bien, entonces estos son los diferentes métodos que podemos trabajar con listas. Vamos a ver la próxima clase los métodos para las tuplas y las cadenas de texto, ¿sí? Les pongo aquí las operaciones que hemos hecho. Son estas operaciones, estos métodos, funciones